Enseñar y aprender, el proceso. La enseñanza no es un proceso simple, mas su definición no es un asunto sencillo. Durante los pasados años se han realizado varias proposiciones sobre su significado. Analicemos algunas. Morrison lo definió como un proceso de contacto íntimo diseñado para una futura educación entre una persona madura contra una inmadura. Smith señaló que es una serie de acciones intencionales para la producción de aprendizaje. Finalmente, Clark lo visualizó como actividades diseñadas y desarrolladas para producir un cambio en la conducta del aprendiz. Los intentos en proponer una definición propia para el término de enseñanza llevó a la identificación de unas debilidades. Según algunos autores, una buena definición deberá explicar si la enseñanza es un proceso o un producto, señalar si constituye unos elementos o factores, revelar sus objetivos y argumentar sobre su aspecto organizacional o estructural. Para corregir estos aspectos, se propuso la siguiente definición. La enseñanza es una relación que involucra un proceso y unos recursos humanos o materiales para enseñar a través de una serie de actividades diseñadas y manipuladas primordialmente para provocar cambios conductuales en el aprendiz. Basado en esa definición, se dice que el proceso de enseñar es un proceso social complejo, ya que es influenciado por diversos factores sociales. Es un arte y ciencia, ya que recurre a la creatividad y el talento. Además, incluye un repertorio de técnicas, procesos y destrezas que pueden ser mejoradas. La enseñanza es una actividad profesional, ya que se basa en el aprendiz y unos resultados como producto de su desarrollo. En esencia, el que enseña asume un rol primordial. Básicamente es lo que enseña ese docente o profesor lo que da paso al aprendizaje. Ciertamente, hoy día, este no asume un rol protagónico, puesto a que el aprendiz también es responsable de su proceso de aprendizaje. Se denomina como un sistema organizado de una variedad de acciones, al estos estar estrechamente relacionados con el contenido y la conducta en contexto con las condiciones físicas y sociales. Lo que ocurre durante el proceso de enseñanza puede ser observado, analizado y evaluado. Por ejemplo, las conductas, las interacciones y los resultados o cambios conductuales. Este tipo de acciones son esenciales para mejorar el proceso en sí mismo. El proceso de comunicación resulta importante en este acto. Resulta que las comunicaciones entre el que enseña, el que aprende y los recursos son los que resultan en el logro de los objetivos y la calidad del proceso de enseñanza. En la enseñanza, la interacción va más allá que la relación entre docente y aprendiz. El proceso de enseñanza en sí mismo es interactivo y con propósito. La enseñanza puede llevarse a cabo de manera formal e informal, directa o indirecta, condicionada o no condicionada, demostrativa o constructiva, entre otras. Sus formas y sus estilos se basarán en los rasgos del aprendiz y lo que más se ajuste a la instrucción. Por último, es una tarea especializada, ya que requiere de una serie de competencias para el diseño de objetivos instruccionales. El proceso de enseñanza podría ocurrir de manera activa y pasiva. La figura que se muestra en pantalla describe los niveles en que ocurre la enseñanza. Por ejemplo, alta, que es la que se describió como activa, y baja, que es la pasiva. Según el autor, un alto nivel de enseñanza requiere de adoctrinación e instrucción, lo que significa la transformación de las creencias y los conocimientos. Un nivel bajo de enseñanza solo se enfoca en la formación y el condicionamiento. Entonces, aquellas conductas y comportamientos son transformados como consecuencia. Ante lo anterior, vale la pena preguntar, ¿cómo ha de ocurrir el proceso de enseñanza? Primeramente, esto ocurre cuando se le enseña al aprendiz el cómo hacer o ejecutar una tarea. Luego, se le enseña cómo esas herramientas contribuyen o pueden contribuir para la generación de conocimientos, competencias o actitudes.
Es de saber que en este proceso el que enseña o el docente asume un rol específico. A medida que pasa el tiempo y el proceso de enseñanza va en evolución, asimismo el papel que asume el docente va en transformación. Es así que el docente asume un rol de transmisor de conocimientos, de modelo, de facilitador, de negociador y de coaprendiz. Así como el rol del docente cambia también los modos de enseñanza. Se sabe que los modelos son guías a seguir. Durante los pasados años se han diseñado varios modelos que prometen orientar el proceso de enseñanza. Hoy día se podría mencionar varios modelos de enseñanza o instruccionales que han resultado en la transformación del cómo se enseña. Lógicamente, estos han ido en evolución por las distintas teorías propuestas sobre el aprendizaje. En pantalla se describen algunos modelos propuestos según las vertientes cognitivas, conductuales, constructivas, entre otras, con varios enfoques. Por ejemplo, un modelo orientado al aprendizaje cognitivo es el de organizadores previos, adquisición de conceptos, desarrollo cognitivo, entre otros. Algunos de sus principios didácticos son la exposición, la deducción, la categorización, la formación de estructuras cognitivas, entre otras. De igual forma, así se presentaron otros modelos. A lo anterior se le añaden los métodos de enseñanza. Un método se define como los procedimientos o las reglas que rigen el proceso de enseñanza. Por ejemplo, filosofías, teorías y modelos. Cuando se habla de un método de enseñar es más bien los principios generales, pedagógicos y estratégicos utilizados en el desarrollo de la instrucción. El proceso de enseñar podría ocurrir en un nivel alto o bajo. De esta misma forma se orientarán los métodos de enseñanza con motivo o enfoque al docente y el aprendiz. Antes de analizar cada método, es importante explicar los acercamientos de la enseñanza, específicamente aquellos centrados en el docente y el aprendiz. Usualmente la enseñanza enfocada en el docente conlleva una instrucción o una enseñanza más directa. Dentro de este proceso, el docente es la autoridad formal, ya que es el único experto en la disciplina, mas es considerado por el aprendiz como un modelo a seguir. En cambio, cuando se centra en el aprendiz, se orienta más hacia un aprendizaje cooperativo y de indagación. Aquí el docente se convierte en un guía, delegador y en algunas instancias el modelo a seguir. Cuando se trata de una enseñanza alta, se refiere a la innovación del proceso a través de los diversos medios tecnológicos existentes. Evidentemente, la tecnología ha propulsado los cambios en la educación y las formas de aprender. La existencia de la web ha dado acceso a sinnúmero de recursos y herramientas que permiten la distribución de la información de forma multimodal, más la interacción de todos en espacios virtuales. A esto se le agrega la atención de los diversos estilos de aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples. La enseñanza baja más bien describe aquellos docentes que aún con los medios innovadores existentes y al alcance de todos optan por enseñar de una manera más tradicional. Usualmente, estos piensan que la enseñanza de una disciplina en particular deberá requerir esa presencia e interacción física entre el docente y el aprendiz. Al mismo tiempo, consideran que un aula con menos tecnología inmersa podría motivar aún más el aprendizaje. Un ejemplo de ello es el aprendiz con inteligencia sinestésica o el que aprende haciendo. La figura que se muestra en pantalla describe los tipos de enseñanza con motivo a una aplicación alta o baja. Por ejemplo, una enseñanza alta centrada en el docente se enfocaría más en el concepto de flipped classroom, o mejor conocido como aula invertida. También, el modelo de instrucción de aula invertida puede ser visto como uno centrado en el aprendiz, al diseñar tareas a ser realizadas por este fuera del aula y con poca o ninguna supervisión.
Ahora, el tiempo de la clase se enfoca en la práctica, más utiliza la experiencia del docente para facilitar y potenciar el proceso de adquisición y desarrollo de conocimientos en el aula. Se dice que el juego satisface la necesidad humana básica de expresar la propia imaginación, curiosidad y creatividad. Estos son recursos clave en un mundo basado en el conocimiento y nos ayuda a afrontar las cosas, a ser capaces de disfrutar y a utilizar nuestra capacidad imaginativa e innovadora. Aquí el aprendiz forma parte esencial del proceso, tiene una responsabilidad mayor en la toma de decisiones, solución de problemas, liderazgo, entre otras demostraciones de competencias. A lo descrito anteriormente se le podría añadir la educación en línea o la semipresencial. Aunque la enseñanza semipresencial es muy parecida al concepto del aula invertida, existe un sinnúmero de estrategias que pueden ser aplicadas, mayormente por su concepto de la distribución de la instrucción en y fuera del aula. Sin embargo, la enseñanza aplicada fuera del aula no se limita al desarrollo de tareas. Todo lo contrario, se crean espacios en el aula virtual para la emulación de la enseñanza cara a cara. Aquí las herramientas tecnológicas forman parte fundamental para crear estos entornos y llevar a cabo las actividades. Al mismo tiempo, se destaca la enseñanza en línea que se originó pensando completamente en el aprendiz y sus necesidades, a diferencia de la enseñanza semipresencial que incluye lo mejor de los dos mundos. La educación en línea desarrolla totalmente toda la instrucción a través de una plataforma educativa. El aprendiz tiene un alto % de responsabilidad, aunque el docente diseña previamente la instrucción. Por eso ambos métodos de enseñanza se catalogan como altos, basado tanto en el docente como el aprendiz. Sobre la enseñanza baja centrada en el docente, ya se mencionó las implicaciones de la instrucción directa y la enfocada en el aprendiz con inteligencia sinestésica. Finalmente, y en contraposición con lo anterior, se observa en la figura la instrucción diferenciada o individualizada. Este tipo de enseñanza promueve la atención de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples o las necesidades particulares del aprendiz, lo que significa que el docente deberá proporcionar las actividades académicas necesarias para cubrir la necesidad de cada aprendiz. Sumado a lo examinado, se presentan estos 7 principios a considerar para la enseñanza. Motiva la interacción entre docente y aprendiz. Desarrolla en el aprendiz la reciprocidad y la cooperación. Promueve un aprendizaje activo. Provee una retroalimentación oportuna. Enfatiza en la inversión eficaz del tiempo en el desarrollo de tareas. Comunica altas expectativas y respeta la diversidad de talentos y formas de aprender.